Está ya con nosotros en el plató de Córdoba TV, Amparo Pernichi, responsable de Paz con Dignidad en Andalucía. Amparo, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ángela, encantada de estar aquí. Y muchas gracias por acompañarnos a unas horas, ¿verdad?, escasas de esa cita que tenemos hoy en la Facultad de Ciencias del Trabajo, en Relaciones Laborales, junto a la Malmuerta, a partir de las 7 de la tarde, como decimos, el grupo de trabajo sobre el Tratado de Libre Comercio de Córdoba organiza una charla-debate en la que pues vas a intervenir, Amparo, como experta en este documento bajo el título Tratado de Libre Comercio, tus derechos en riesgo, una amenaza encubierta. Una vez más propiciamos el encuentro, ¿verdad?, entre los máximos conocedores de este asunto y la ciudadanía en relación a un tema que sigue levantando polvareda y a una demanda ciudadana que sigue sin verse satisfecha. Sí, en realidad es que la demanda ciudadana nunca ha estado presente en el Tratado de Libre Comercio, esa es la cuestión, ¿no? Digamos que se ha hecho de espaldas, esa negociación se está llevando a cabo por parte del Gobierno de Estados Unidos y la Comisión y parte de la Comisión Europea, de espaldas absolutamente incluso al propio Parlamento. Les ha costado muchísimo llegar a esos documentos que se empezaban a negociar hace ya un año y pico. Y bueno, fue el fue el Tribunal Constitucional del propio Parlamento Europeo el que dijo en una sentencia que bajo ningún concepto se podía negociar nada de espaldas, por supuesto, a los parlamentarios y a la ciudadanía europea, ¿no? Eso hizo que se empezaran a sacar documentos, también las filtraciones de Wikileaks, en fin, que ha sido todo un proceso en el que, desde luego, no parecía que hubiera ninguna intención de informar a la ciudadanía y que participáramos en esas negociaciones del tratado. Van ya por la 8ª ronda de negociaciones, hay temas tremendamente polémicos. Es un tratado que va a afectar a toda la ciudadanía, desde luego, quiere decir, nos va a afectar desde la soberanía nacional hasta lo que comemos todos los días, a la cantidad de cuestiones que se legalicen para comer a partir de ahora, por ejemplo, va a las patentes, a un montón de, incluso a los derechos laborales, porque los tratados de libre comercio tienen dos características fundamentales allí donde se hagan, ¿no? Una es la desregulación, que esa ya la hemos empezado, y decir, vamos por la segunda reforma laboral. La desregulación significa poner el caldo de cultivo y preparar la pista de aterrizaje, como pasó en América Latina con el consenso de Washington y con los planes de ajuste en los 90. Lo que hicieron fue preparar la pista de aterrizaje para que las multinacionales coparan absolutamente el mercado de todos los sectores, incluidos, por supuesto, los públicos, ¿no? Ahora estamos en un periodo en el que hay cierta esperanza, porque es verdad que la movilización es cada vez más fuerte. Yo recuerdo cuando nos empezamos a reunir la gente que nos interesamos por este tema. Como sabes, Paz con Dignidad lleva un trabajo importante en América Latina en el tema de multinacionales, entonces llevamos mucho tiempo como haciendo seguimiento a los tratados de libre comercio que se han hecho en esa región, ¿no? Al NAFTA, al que se hizo entre México, Canadá y Estados Unidos, que es el primero más gordo, y al CAFTA, perdón, que estoy regular, y al CAFTA, que es el que se hizo entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, ¿no? Esos son los que han marcado, digamos, la pauta en la que podemos fijarnos para saber cuáles son las consecuencias de este tipo de acuerdos comerciales, ¿no? Y bueno, pues todo eso ha hecho que al principio, como decía, el grupo del Tratado de Libre Comercio estuviéramos unos poquitos, ahora ya estamos más gente y sobre todo, bueno, esperamos que esta tarde vaya un montón de gente a informarse, porque ya las charlas debate y las charlas en las que se empieza a hablar de esto de manera muy seria, lideradas, por ejemplo, por gente como ATAC o gente como Ecologistas en Acción, que llevan mucho tiempo trabajando también en este tema, sean ya de una contundencia importante, independientemente de que tenemos poca información, porque no la tiene nadie, en realidad, ¿no? Bueno, hay algunos documentos que son casi que un canto al sol, porque dicen que que los documentos ya están directamente en la web de la Unión Europea, y bueno, a mí me encantaría, invito a cualquier persona a que los mire, porque son un canto al sol directamente, ¿no?
Efectivamente, esos datos que llegan con cuentagotas, a pesar de que, bueno, pues se anunciaba hace muy poquito esa campaña informativa de divulgación a través de diferentes dinámicas, actividades que ponían en marcha el Ministerio de Economía y Competitividad español, la Embajada Americana en España y la representación de la Comisión Europea en nuestro país. Se ha desarrollado, de hecho, a lo largo de este mes, entre los días 2 y 23 de febrero, pues una serie de iniciativas en esta dirección, ¿no? El ciudadano que ya se sienta más implicado con este asunto, quizá también perciba, pues bueno, pues cierta sensación de que se le quiere contentar, ¿no? Con este goteo, como dices, y esta información que evidentemente está un poco sesgada, ¿no? No se nos ofrece el grueso, lo que está sucediendo en esa ronda de negociaciones que, como bien decías, pues llega ya a la 8ª etapa en el mes de febrero. Han ido por partes. Ahora estamos en la etapa en la que quieren aprobar el Consejo de Cooperación Reguladora, que básicamente es una mesa que a mí me recuerda tremendamente al Pacto Mundial, a aquella cosa que se hizo para contentar también a las ONGs y para decir que, y para defender que las empresas tenían una cara amable, como decía Ban Ki-moon, ¿no? Y ese pacto mundial básicamente se basaba en la Carta de los Derechos Humanos, que parece mentira, ¿no? Como dice Juan Hernández Zubizarreta, hay como un derecho blando y un derecho duro. Y el derecho blando es el que defiende la Carta de los Derechos Humanos y, por ejemplo, los convenios que defiende la Organización Internacional del Trabajo, y eso es derecho blando. Quiero decir, ese derecho se respeta lo justo y necesario. Y hay un derecho duro, que es todo el entramado legislativo que defiende al sector privado. Ahí está la Organización Mundial del Comercio, ahí están los tribunales de arbitraje, ahí está el Banco Mundial, ahí está el FMI, y además organismos en los que no tenemos ninguna capacidad democrática para poner o quitar a sus dirigentes. Quiero decir que difícilmente nos están gobernando desde fuera de nuestros propios gobiernos, ¿no? De nuestra propia capacidad para poder hacer incidencia, precisamente ni siquiera ya con nuestro voto, porque son otros los que gobiernan, ¿no? Harto sabemos ya de las puertas giratorias, de todo lo que significa el entramado y la simetría legislativa en ese sentido, de cómo se defienden las cosas y qué capacidad tenemos. Yo siempre pongo un ejemplo en las charlas, ¿no? El derecho blando es aquel que defiende el derecho a la vivienda y el derecho duro es el que defiende a los bancos cuando te desahucian. ¿Quién gana? ¿Quién gana siempre? Entonces, ¿cómo estamos absolutamente vendidos en ese sentido a los intereses de un sector privado que lo único que quiere y lo único que hace es maximizar su beneficio, ¿no? Todo esto además tuvo una vuelta de tuerca tremenda en los años 90, cuando realmente, por ejemplo, el tratado, el consenso de Washington aprieta las tuercas en América Latina con una crisis de la deuda que es la misma que estamos sufriendo ahora mismo en Europa, ¿no? Hay un paralelismo tremendo. Si bien es verdad que este tratado tiene una diferencia clara con el resto de los que se han firmado por parte de diferentes países, ¿no? Especialmente en la región latinoamericana. Y es que ahora son dos potencias importantes. Quiere decir, normalmente los tratados de libre comercio hasta este momento se habían firmado entre una potencia económica, véase Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, y países más empobrecidos, de tal manera que era asimétrica la relación comercial, ¿no? Ahora no, estamos hablando de un tratado de libre comercio entre dos grandes potencias económicas que lo que bajo nuestro punto de vista quieren es marcar el eje geoestratégico que se les está escapando. Se les está escapando porque el FMI ya dice que las máximas economías en el 2015 ya no van a estar ni en Estados Unidos ni en Europa, y un tercio van a ser de China. Decir, y luego están los BRICS, ¿no? Los países emergentes que también están saliendo al mercado, a ese mercado de las multinacionales, a ese mercado que es el mismo al fin y al cabo, pero son ejes geoestratégicos que empiezan a moverse y lo que se pretende con el tratado es marcar hegemonía, ¿no? Es el 60% del PIB mundial lo que mueven Estados Unidos y la Unión Europea. Si eso se agarra con un tratado de libre comercio, pues evidentemente va a marcar pauta en el proceso, en la deriva económica de los próximos años, ¿no? Y para ello, y lo comentábamos antes, contamos con la experiencia de l'Omal, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, y también con episodios como, bueno, acuerdos que tienen ya 2 décadas, como el que se perpetraba entre México, Estados Unidos, Canadá. Ya estamos viendo las consecuencias de todo ello. De hecho, en relación a ese acuerdo en concreto, a ese tratado, pues nos hemos encontrado con miles de pequeñas
pequeñas empresas quebradas, cerradas, con millones y millones de trabajadores en desempleo, en el paro, en fin, toda esta experiencia que, claro, desde el punto de vista de este grupo de trabajo no tiene ningún sentido y, bueno, así lo han secundado durante ya meses y meses diferentes iniciativas. Recordemos que ya el 11 de octubre se fijaba como Día Europeo contra el Tratado de Libre Comercio en más de 300 ciudades del viejo continente y que, bueno, también ha llegado a las instituciones, también ha llegado al Parlamento en Izquierda Plural. En mayo del año pasado se llevaba esa propuesta de someter a referéndum este documento, pero se encontraban con la oposición frontal y mayoritaria de grupos como el Partido Popular, el PSOE, UPyD, CiU o PNV. Es decir, que sí se ha llegado hasta ese punto, pero ha pasado casi desapercibido, ¿no? Porque se ha dado la callada por respuesta o, en este caso, se ha negado completamente la posibilidad, ¿no?, abrir ese proceso para que la ciudadanía opine. El premio Nobel Joseph Stiglitz no solo decía no entender, entre comillas, tanto secretismo, sino que en cualquier caso lo interpretaba como una decisión deliberada, ¿no? Sí, de hecho lo que él dice, efectivamente, como tú comentas, es que no será nada bueno cuando nos lo ocultan tanto, ¿no? Claro. Y justamente lo dice así de claramente, ¿no? Susan George, por ejemplo, de ATTAC, lo que dice es un tratado vampiro, ¿no? Nos va a chupar la sangre, está bajo cuerda, es como Drácula, ¿no? Saldrá en la noche de los tiempos y nos chupará la sangre. Efectivamente, eso es lo que parece que es. Quiero decir, y digo lo que parece que es porque no tenemos suficiente información como para decir exactamente cuáles son, qué tipo de negociaciones van a cerrar el proceso que se supone se cierra a finales de 2015, que estamos ya. O sea, claro, están además atrasando una cuestión realmente muchísimo más problemática, es la que genera ahí fricciones entre los países, que es el tema de las cláusulas ISDS, ¿no? Las cláusulas ISDS son las que rigen, como decía Gladys Martínez, que me encantó un artículo de Diagonal el otro día, que dijo, las cláusulas ISDS son las que marcan las pautas del partido. Hay un equipo, como si fuera haciendo un símil con el fútbol, ¿no? Hay un equipo que puede atacar y defenderse, que son las empresas, y hay otro equipo, que son los estados, que solo pueden defenderse. Y además los árbitros que están regulando ese partido pueden ser arte y parte, es decir, hoy son árbitros, mañana son los abogados de las multinacionales. Esas son las cláusulas ISDS y eso es lo que son los tribunales de arbitraje, que en realidad son solo las empresas las que pueden denunciar a los estados y no al revés, y además no tenemos capacidad de apelación. Y en la mayor parte de los bufetes de abogados que llevan esos tribunales de arbitraje son los mismos que defienden luego los intereses de las empresas. Y eso, claro, Alemania y Francia ya dijeron, de momento, estos somos países muy importantes como para que nosotros perdamos la soberanía nacional en función de unos tribunales de arbitraje de dudosa transparencia. Efectivamente, dudosa transparencia es como hay que definirlo, como mínimo, sí, ¿no? El CIADI y demás. Entonces, de lo que se trata es de poner blanco sobre negro, de decir, de utilizar los tratados que ya conocemos, como tú bien decías, como ejemplo de lo que ha pasado. Por ejemplo, en México se destruyeron, en Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio se destruyeron 1 millón de puestos de trabajo, porque se deslocalizó la producción. Lógicamente, si una empresa lógicamente, en la lógica neoliberal y capitalista, si una empresa tiene la posibilidad de producir en un país a precios infinitamente más baratos, pues se va a ir a ese país a producir a precios infinitamente más baratos, ¿no? La cesta de la compra, por ejemplo, en Nicaragua subió un 225%, por ejemplo. Y ellos lo que dicen, en todo ese lavado de cara que quieren hacer ahora, como tú muy bien decías, es que siguen utilizando las fórmulas neoliberales y capitalistas que no funcionan bajo ningún concepto. A mí nadie nos puede decir, a ninguna de nosotras, que porque una empresa tenga más o menos beneficios, eso va a significar riqueza para el resto de la población. Intermon Oxfam sacaba hace poquísimo un informe en el que decía el 1% de la población tiene más ya del 48% de la riqueza. Pero eso lo que sirve es para que esa gente acumule más riqueza. Evidentemente, por ejemplo, Telefónica en el 2010 tuvo récord de beneficios, hizo un ERE del 20% de su plantilla. ¿Qué me está usted contando? O sea, ya creo que cada vez hay más información y cada vez somos más la gente que está haciendo frente con argumentos ya de cuestiones que han pasado, que ya no nos pueden contar milongas, para hacer frente a toda esa historia
que tiene que ver con, ellos dicen que el Tratado de Libre Comercio va a suponer 1 millón de puestos de trabajo en Europa, que va a subir el PIB de todos los países, que España va a ser el cuarto en ese ranking de ganancias. En fin, una serie de historias que básicamente en lo que se basan es en un modelo económico, porque la economía también es política, evidentemente, y depende de cómo se interprete, si es una cosa u otra. Lo que han hecho ha sido utilizar un modelo tremendamente conservador en la que todas las cuestiones son favorables. Si tú dices, y en base si yo parto de un pleno empleo y si yo parto de que hay transmisión entre los ámbitos de trabajo en el que ahora puedo ser una persona que trabaje en el servicio doméstico y luego puedo ser una ingeniera, vamos, señores, y claro, con esa fórmula mágica han sacado ellos que efectivamente hay beneficios para todo el mundo. Eso está rebatido ya por informes de 400 universidades que han utilizado otros modelos económicos y que lo que dicen es justamente lo contrario, ¿no? Que se perderán aproximadamente, por ejemplo, unos 600.000 puestos de trabajo, sin ir más lejos, ¿no? Entre tanto, y entre esta búsqueda de información que ha llevado a la propia Paz con Dignidad a organizar diversas iniciativas del perfil de la que vamos a poder ver hoy y que viene, como decíamos, pues organizada en conjunto por diferentes asociaciones y formaciones como ECUO, CGT, Ecologistas en Acción, Frente Cívico, Mesas de Convergencia, Casa Azul o la propia ONG Paz con Dignidad. Mientras tanto, como decimos, continúa esa campaña no al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, desde la que se pide directamente que se paralice el proceso, se suspendan las negociaciones y por fin, bueno, pues se abra el debate, si se tiene que abrir, pero de cara a la ciudadanía. ¿Qué expectativas reales tenemos de que esto suceda? Porque, como comentamos siempre que hacemos alusión a las diferentes cumbres sobre cambio climático, aquí también el tiempo apremia y la sensación del ciudadano medio es que empezamos a llegar ya demasiado tarde, ¿no? Claro, empezamos a llegar demasiado tarde porque ha sido un proceso deliberado, ¿no?, de falta de información. Y es cierto que habíamos comentado justamente en la anterior cuestión que tú planteabas, que efectivamente qué capacidad teníamos para poder o no votar este proceso en una ya postura final. El Tratado de Libre Comercio se está negociando de la siguiente manera. Como decíamos, parte del Gobierno americano, una parte de la Comisión Europea, lo que están haciendo es esta ronda de negociaciones, en las que, por cierto, hay que decir que la mayor parte de las reuniones que han tenido con los diferentes lobbies, el 92% son con grandes empresas, o sea, ya dice bastante de cómo están negociando y qué es lo que están defendiendo. Después eso lo que hace es pasar, una vez se apruebe el borrador por parte de esa comisión, pasa al Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo se aprueba por mayoría cualificada, que, como sabéis, es el Tratado de Lisboa, lo que dice es que tiene que ser el 60% de los países que tengan el 55% de la población. Después de eso pasa a los parlamentos de cada uno de los países. Cuidado que si no se aprueba en uno, no se aprueba en ninguno. Y Syriza ya ha dicho que no lo va a aprobar. Quiero decir, en Grecia ya se ha pronunciado el gobierno de Syriza, el único, que ha dicho que ya no lo va a aprobar. Tiene que aprobarse por parte de todos los parlamentos. Démonos cuenta también qué color pinta en todo ese entramado, qué color pinta en el Parlamento Europeo y qué color pinta en la mayoría de los parlamentos europeos. Básicamente es un gobierno de centro-derecha. Y eso sí, el PSOE se ha alineado perfectamente con el Tratado de Libre Comercio, con un sí pero no bastante ambiguo, que es un sí, claramente. Pero ellos siguen diciendo que, hombre, que si no se respeta el estado de bienestar, vamos, es evidente que no se va a respetar el estado de bienestar. No me puede estar diciendo una cosa y la contraria. El PP se alinea perfectamente con el Tratado de Libre Comercio, UPyD, como bien decía, Convergencia y Unión y el PNV. Eso es una mayoría aplastante en el Parlamento. Y el PP y el Partido Popular y el PSOE llegaron a un acuerdo de gobierno en el que es voluntario de cada Estado dejar que la ciudadanía vote en referéndum en función de este tratado, que para nosotros es una supraconstitución, está por encima incluso de nuestra Constitución, cuando se firme. Eso lo blindaron y decidieron que no. Y al hilo de esa pregunta de la izquierda plural, volvieron a ratificar que no íbamos a poder votar. O sea, la ciudadanía no vamos a tener ni voz ni voto.
¿Cuál es la única esperanza? Que cambie el color en el Parlamento. Claro, que cambie el color en el Congreso de los Diputados y que ya no tenga tanta fuerza ese eje del bipartidismo que arrastra y que va a defender que efectivamente el Tratado de Libre Comercio entra sí o sí. Esa es nuestra única esperanza. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos unas elecciones prontito, vamos a ver qué podemos hacer, es una posición, y también, por supuesto, con la presión ciudadana. Es decir, hay una página que es Stop the TTIP y ahí podemos por lo menos decir como ciudadanía, yo estoy en contra de que esto se apruebe tal y como lo estáis haciendo, ¿no? Hay ya 1.300.000 firmas y es verdad que eso ha hecho que se muevan las cosas. Ha hecho que se muevan las cosas, por ejemplo, ha hecho que algunos tratados, por ejemplo, el otro día, a principios de mes, lo que decían era que había 1.000 sustancias cosméticas que estaban prohibidas en Europa y que, sin embargo, estaban perfectamente legisladas y en curso en Estados Unidos. No es nocivo, ¿no?, hasta que no se demuestre lo contrario. Efectivamente, ¿no? Como sabes, en Estados Unidos la protección es bastante laxa. Sí. Eso es un peligro mortal de necesidad para la alimentación, ¿eh? Aquí se protege en Europa desde la tierra hasta la mesa, claro, en todo ese proceso. En Estados Unidos no. En Estados Unidos alguien tiene que demostrar que ese producto es nocivo para que lo retiren. Es peligrosísimo. Y sobre todo si el Estado no tiene el poder, ¿no?, de defender claro, a su ciudadanía. Claro. Bueno, Amparo, pues sobre el estado actual de las cosas ahora mismo, las consecuencias políticas, sociales y medioambientales también de este tratado transatlántico de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, podremos escuchar y también hablar, ¿verdad?, preguntar, claro, y mucho esta tarde a las 7, hemos dicho exactamente, en la Facultad de Ciencias del Trabajo en Relaciones Laborales, junto a la Torre de la Malmuerta, como decimos en esta charla debate a cargo de Amparo Pernici. Amparo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, como decimos, unas horitas antes. Encantada. Y bueno, pues que te recuperes de ese constipado. Ahí voy, creo que media población está así, ¿no? Muchísimas gracias, Amparo, y te esperamos en breve para seguir hablando de este asunto y también, por supuesto, de la apretadísima agenda de Paz con Dignidad. Muchas gracias. Gracias.